El diagnóstico prenatal puede dar a conocer las condiciones del embrión o del feto cuando todavía está en el seno materno y permite o consiente prever más precozmente y con mayor eficacia algunas intervenciones terapéuticas, médicas o quirúrgicas. Ese diagnóstico es lícito si los métodos utilizados, con el consentimiento de los padres debidamente informados, salvaguardan la vida y la integridad del embrión y de su madre, sin exponerlos a riesgos desproporcionados. Pero se opondrá gravemente a la ley moral cuando contempla la posibilidad, en dependencia de sus resultados, de provocar un aborto. Un diagnóstico que atestigua la existencia de una malformación o de una enfermedad hereditaria no debe equivaler a una sentencia de muerte. Por consiguiente, la mujer que solicitase un diagnóstico con la decidida intención de proceder al aborto, en el caso de que se confirmase la existencia de una malformación o anomalía, cometería una acción gravemente ilícita. Igualmente obraría de modo contrario a la moral el cónyuge, los parientes o cualquier otra persona que aconsejase o impusiese el diagnóstico a la gestante con el mismo propósito de llegar, en su caso, al aborto. También sería responsable de cooperación ilícita del especialista que, al hacer el diagnóstico o al comunicar sus resultados, contribuyese voluntariamente a establecer o a favorecer la concatenación entre diagnóstico prenatal y aborto. Por último, se debe condenar como violación del derecho a la vida de quien ha de nacer y como transgresión de los prioritarios derechos y deberes de los cónyuges una directriz o un programa de las autoridades civiles y sanitarias o de organizaciones científicas que favoreciese de cualquier modo la conexión entre diagnóstico prenatal y aborto, o que incluso indujese a las mujeres gestantes a someterse al diagnóstico prenatal planificado, con objeto de eliminar los fetos afectados o portadores de malformaciones o enfermedades hereditarias. Es un grave problema, en efecto, que el Estado, o lo que ha dado en llamarse la sociedad civil o los actores sociales, pero que son también el Estado vía subvención, propongan como solución a todo el aborto o la eutanasia, agravando los estados depresivos de los progenitores o de los pacientes y aprovechándose de ellos. Y al hablar de sociedad civil, no pensemos solo en asociaciones que se aproximan a sectas fideístas y que proclaman que el aborto es sagrado, sino en instituciones eugenésicas al estilo de la fundada por el inventor del término, Sir Francis Galton, el fantasioso primo de Charles Darwin, que interpretó mal a su primo, tan maravillosamente analizadas por el juez Clarence Thomas de la Corte Suprema de los Estados Unidos en su voto en la causa contra planificación parental de Indiana y Kentucky de 2019. Es cierto que en su muy documentado texto insiste mucho en los aspectos contrarios a los negros de esta tradición eugenésica, lo que sin duda despertará la curiosidad en los lectores que podrán comprobar que, en efecto, el juez Clarence Thomas es negro. Pero no está mal que vaya en contra de la tradición tácita de que siempre haya en la Corte Suprema, en la Suprema Corte de Estados Unidos, un negro para dar la nota de color y que se niegue a ser meramente un elemento decorativo. No se trata de recordar que los negros existen, sino de recordar que tienen derechos civiles. Por contra, en las socialdemocracias escandinavas, la eugenesia se cebó con los gitanos. Lo cual es paradójico, porque el único premio Nobel gitano fue escandinavo, el danés August Krogh. Parece que no querían que se repitiera. Falla, sin duda, el Estado que acepta solicitudes de eutanasia, como la del ciudadano belga Nathan Verhelst, nacido como Nancy, descontento con su cambio de sexo y acosado por la angustia, motivo más que suficiente a juicio de los médicos para poner fin a su vida. Angustia intolerable.
Y aunque el Reino de los Países Bajos rechazó la petición de eutanasia de la niña Noah Ponthoven, que finalmente se dejó morir de inanición, allí se ofrece la eutanasia desde los 12 años. Al igual que en Suiza fabrican condones para 12 años, para niños de 12 años. Tienen un formato de condones para niños de 12 años. Y desde los 16, sin el consentimiento paterno. Puede uno solicitar que lo eutanasien. Tampoco faltan seguidores entusiastas de Peter Singer, como Alberto Giubilini y Francesca Minerva, a quienes les gustaría legalizar el infanticidio sin ningún tipo de consentimiento, ni paterno, ni del feto, ni nada parecido, sino como una imposición eugénica, al estilo de la ley de las 12 tablas, que exigía acabar con los niños monstruosos o deformes. Los seguidores de Singer mantienen la falacia de humanizar a los animales al estilo de Disney, como Homer Simpson con el asqueroso crustáceo que llama Pinchy, Tenacitas en España, y de proclamar como Schwanze cuán felices son los peces bajo el puente del río How, sin ser el mismo pez y siéndole imposible saberlo. Y al mismo tiempo la falacia de deshumanizar a los humanos, exactamente al igual que los nazis, cuya prensa satírica amiga representó a los animales haciendo el saludo fascista a Göring por haber prohibido la vivisección. Eso está en Kladderadatsch, sí, una revista muy antigua que paradójicamente había sido fundada por un judío, pero luego cambió la línea. Siempre había sido conservadora. Lo que no esperaban es que el conservadurismo los llevara a una extrema derecha que era antisemita. Y bueno, también a los judíos como ratas. También la prensa amiga representaba a los judíos como... La prensa satírica siempre, no estamos hablando ni siquiera de la prensa seria. Esto lo podemos ver, por ejemplo, en Das kleine Blatt, es la representación más famosa. Arañas, gusanos, serpientes, estos son clásicos de Der Stürmer, o setas venenosas, como en el famoso libro infantil de Ernst Ludwig Hima. Como Peter Singer encontraron seguidores. El periódico colombiano Anacleto también representaba a los judíos alemanes como piojos, algo que luego apareció durante la guerra en un cartel polaco, el tifus judío, y salía el piojo judío. Pero existe otro problema. La instrucción de la Congregación para la Doctrina de la Fe habla de curar, pero no siempre se puede curar. Veamos cómo termina el caso clínico que exponíamos al principio. El manejo inicial de estos pacientes incluye extremar la higiene, calor húmedo en incubadora, alto aporte de líquidos para evitar la deshidratación por las pérdidas transepidérmicas y pomadas emulsificantes. A nuestro paciente, además de todo lo anterior, también se administró antibioterapia empírica y morfina por vía intravenosa en perfusión, previo traslado a la unidad de cuidados intensivos neonatal. Como nuestro paciente, la mayoría fallece en las primeras semanas de vida por sepsis o insuficiencia respiratoria. Aunque el tratamiento con retinoides por vía oral puede aumentar la supervivencia, estos pacientes desarrollan formas severas de ictiosis que se asemejan a la ictiosis lamelar o eritrodermia ictiosiforme congénita. Aquí el Estado ha actuado de manera impecable y ha dado al paciente, que ha nacido como la víctima de un incendio, como con un quemado grave, todo lo que podía darle: higiene, hidratación y morfina para su atroz sufrimiento. Sin embargo, la naturaleza es roja en diente y garra. En estos casos, la vida es completamente inviable, y para los estudiosos católicos estos nacimientos solo tienen sentido, que se lleve a término estos nacimientos solo tienen sentido para que se les pueda administrar el bautismo, que encima a veces es nulo, como en el caso del monstruo bicípite analizado por el padre Benito Jerónimo Feijoo. A veces no se puede hacer nada. En el mito sumerio disteísta de Enki y Ninmah, estas divinidades se emborrachan y juegan a crear discapacitados, ya que Enki reta a Ninmah para dar un destino, un oficio y un sustento a cualquier ser humano que Ninmah saque del barro, por más órganos que le falten. Enki reparte oficios,
muy buenos y muy sensatos, o remedios, y dice que le ha llegado su turno. Hará una criatura para la que Nigma no podrá encontrar un destino. Y crea el Umul, algo parecido a lo que los habitantes de los campos de concentración llamaban un musulmán, una criatura tal que no se sabe si está viva o muerta. Hay muchas lagunas, falta mucho texto, pero se sabe que el mito concluye con la victoria de Enki. Ahora bien, no se sabe si es por deserción de Nigma, no se puede hacer nada con el Umul, o, como parece más probable por el texto conservado, por haber logrado hacer carrera incluso del Umul. Me temo que muchas veces nuestra percepción de las posibilidades vitales ajenas es como la de Rabí Oshri o la de Nigma. Hay casos, sin duda extremos, como la ictiosis arlequín, mientras los casos clínicos que llevo vistos no digan lo contrario, pero no cabe duda de que tanto el público como los expertos son víctimas por doquier de falacias interpretativas. El lenguaje de señas demostró que los mudos no tenían por qué ser deficientes mentales. No todos los mudos son deficientes mentales. Es más, la proporción es la que hay entre los que no son mudos. Sería como intuir que todos los que hablan son deficientes mentales, aunque ciertamente habría más pruebas de esto. Contra el impulso de eutanasiar a Helen Keller o Stephen Hawking, por su bien, tenemos la satisfacción de ambos mostrada en sus libros. Incluso Stephen Hawking se envanecía de haber vendido más libros sobre ciencia que Madonna sobre sexo. También se compartiría la tentación de eutanasiar al paciente con erisipela de El pequeño escribiente florentino de corazón de Edmundo D'Amicis. Cabe preguntarse si los seguidores de Peter Singer le tirarían una manzana a los élitros del protagonista de la Metamorfosis de Kafka, porque, por un lado, como ser humano que no logra comunicarse, merecería morir, pero como animal merecería respeto. No me parece en absoluto desdeñable este artículo de Juan Antonio Vallejo Nájera que en su día leí en blanco y negro y que reencuentro en el libro Vallejo y yo. Le sería mucho mejor terminar de una vez. En mi larga vida profesional lo he escuchado repetidamente, todos lo hemos oído. Con demasiada frecuencia comprobé que si tras esta tajante afirmación de los que le quieren, el enfermo logra dar su opinión, nos enteramos de que no desea morir. Los que tienen prisa son los que le quieren. Algunos sí anhelan de verdad llegar pronto al final, y quienes los arropan con su afecto comparten vehementemente el deseo, en una encrucijada de sentimientos contrapuestos que comprendemos todos los que hemos acompañado a un ser querido en una larga agonía. El peligro de decidir por otras personas se expresa caricaturizado en el viejo chiste negro. ¿Cómo está tu suegra? No sabes, la pobre murió. ¿Pero qué ha ocurrido si la vi hace poco tan campante? Chico, fue terrible, se hizo un corte en un dedo y la tuvimos que rematar. Es una parodia grotesca, dice Vallejo Nájera, pero refleja lo difícil que es la delimitación de fronteras. La cruda realidad lo confirma a diario. Quizá la parodia más conocida, la parodia grotesca más conocida, hago una pausa en la lectura de Vallejo Nájera, sea Arsénico por compasión, como se tituló en España la película Arsénico y encaje antiguo de Frank Capra de 1944 sobre la obra de teatro de Joseph Otto Kesserling. Digo Joseph porque era americano. Igualmente grotesco sería el motivo para el suicidio del torero Juan Belmonte, quien dijo a un amigo que el día que no levantara la vara se pegaría un tiro. Lo sería si tuviera una lectura sexual. Justamente la falta de vigor es vista en Platón de vigor sexual y de deseo es vista en Platón como una bendición, porque así se pierde menos tiempo en tonterías y se puede dedicar uno al estudio. Pero quizá no la tenía, seguramente no la tenía, porque parece que Belmonte, antes de pegarse el tiro, venía del campo, donde habría constatado seguramente su falta de vigor sobre el caballo con la vara de mayoral, con lo que el suicidio es menos absurdo y más parecido a los de los antiguos filósofos griegos, si bien estos tampoco dejan de ser absurdos. Parodia grotesca e involuntaria es la teoría de la eutanasia procesal
que Gustavo Bueno derivó como un juego de palabras de la afirmación de Spinoza de que quien se arrepiente es doblemente miserable. Proponía que el Estado evitara a los criminales los enormes sufrimientos producidos por su arrepentimiento, dándoles matarile, lo que parecería un mero juego para ver hasta dónde podían tragar los toscos discípulos que en sus últimos tiempos se le allegaron, si no fuera porque sabemos que lo decía tan en serio como que vendió su pistola porque si no la habría usado varias veces. Sigue diciendo Vallejo Nájera: siempre que se discute este tema, recuerdo el caso de un amigo al que tengo mucho afecto. Padece una parálisis cerebral que no afecta a su clara inteligencia, que ha demostrado ampliamente en sus logros intelectuales y artísticos por encima de todas las barreras. A los 8 o 9 años de edad le paseaba su madre en la silla de inválido con la cabeza colgante, las manos torcidas en movimientos espasmódicos, la mandíbula desplazada lateralmente, la mirada perdida en lo alto, un hilo de baba. Una mujerona que se topó con ellos en la calle paró, miró y dijo en voz alta: «Pobrecillo, más valía que se muriera». La madre quedó muda de pena y de irritación, y mi amigo, con la voz distorsionada por sus movimientos espasmódicos, pero con toda claridad, contestó: «Muérdete tú, idiota, que yo no quiero». Como se pregunta Vallejo Nájera, ¿quién está capacitado para decidir? ¿En nombre de quién? ¿Con qué criterios? Podemos recordar nuevamente a Lincoln a través de una anotación de 1 de julio de 1854. Si A puede probar de manera concluyente que puede por derecho esclavizar a B, ¿por qué no puede B aprovecharse del mismo argumento y probar igualmente que puede esclavizar a A? Dices que A es blanco y B es negro. Es el color, entonces. ¿El más claro tiene el derecho a esclavizar al más oscuro? Ten cuidado. Por esa regla, puedes ser el esclavo del primer hombre que encuentres con una piel más clara que la tuya. No te refieres al color exactamente. ¿Quieres decir que los blancos son intelectualmente los superiores de los negros y por lo tanto tienen el derecho de esclavizarlos? Ten cuidado de nuevo. Por esa regla, has de ser el esclavo del primer hombre que encuentres con un intelecto superior al tuyo. Cuando no cometemos la descortesía de dar voz a los sin voz, algo que hoy día se tiene por meritorio, pero no es más que una suplantación, y escuchamos, en lugar de hablar, en lugar de otro, escuchamos, no podremos dejar de sorprendernos. En las entrevistas a niños con enfermedades raras, muy raras, tan raras a veces que se anuncia el nombre del síndrome y se saluda al niño que lleva el mismo nombre, que hace el educador Christopher Ulmer en su canal Special Books by Special Kids, Christopher Ulmer, oímos cientos de veces, de forma mucho más cortés y mesurada, con palabras mejor escogidas, ese «muérete tú, idiota, que yo no quiero», a lo largo de todo Estados Unidos, país en el que afortunadamente esto se puede hacer. En la India les sería más fácil encontrar a estos niños haciendo dinero para sus padres como objeto de adoración en un templo, como el hermafrodita de Fellini Satiricón, lo cual sin duda es mejor destino que la ocultación o la muerte. En otros países directamente no los encontraría. La primera vez que fui a Alemania me llamó poderosísimamente la atención la gran cantidad de tullidos o discapacitados que se movían tranquilamente por las calles con muletas, sillas de ruedas y otros variopintos dispositivos, y deduje que no era algo que se debiera a la Segunda Guerra Mundial o a la talidomida, sino al simple hecho de que allí se les facilitan los medios para moverse y se les presta atención, mientras que en España se encerraban en un sótano como a Sloth en los Goonies. Conviene que el Estado, antes de discutir sobre las becas, se dé cuenta de esto. En 1980, Paul Verhoeven y Gerhard Sutemann presentaron en Speters a un joven motorista que, habiéndose quedado paralítico, rechaza la posibilidad de vivir con una moderna silla de ruedas que le regalan y se suicida, como postura lógica. Ya la vida se le ha acabado, pues ¿qué va a hacer el muchacho? Lo que viene a ser una simplificación enormemente vulgar de la compleja novela Johnny cogió su fusil de Dalton Trumbo, de 1939, Trumbo, llevada al cine por él mismo en 1971, donde considero que las dos posturas ante el problema del impedido que pide su muerte son inmorales.
Lo es hacerle caso sin más, darle la espada al amigo para que se mate, como Platón ridiculiza la definición de justicia como dar a cada uno lo suyo, aunque paradójicamente sea partidario de la eugenesia y de matar a los ineducables en su república. Todo esto sin exponerle la ética profesional, pero lo es mucho más exponerle la ética profesional e impedirle la comunicación, cuando precisamente la causa de que se quiera matar es que lo tengan incomunicado. El protagonista querría hasta ser exhibido como un monstruo o como una trágica lección sobre la guerra si el Estado considerara que era un gasto absurdo llevarlo entre los hombres, a diferencia de programas antitabaco, programas pro-tabaco, matar asnos salvajes e Israel. En 1981 presentaron Suteman y Verhoeven en Voorbij a un grupo de resistentes neerlandeses que quieren vengarse de un antiguo oficial de las SS, pero cuando lo encuentran y ven que está paralítico, lo dejan estar porque bastante tiene ya con lo suyo. Fueron muy criticados y con razón, tanto más cuando lo hicieron con dinero público y la segunda película además era para la televisión y secuela de una de las producciones más exitosas de la televisión holandesa. De alguna manera, tras El Cristal de 1986 de Agustí Villaronga, supone una respuesta a este telefilm de Verhoeven, demostrando que la parálisis no acaba con el hombre, ni con el nazi, que se sigue siendo hombre, para bien y para mal. Sin embargo, el presidente del gobierno de España y 6 ministros fueron a apoyar y celebrar el estreno de Mar Adentro, de Alejandro Amenábar, que sostenía la misma tesis que Spetters, de Verhoeven y Suteman. La película, por supuesto, también estaba subvencionada. Es verdad que fue también la televisión pública la que poco después, en el horario concedido a las confesiones religiosas, emitió un reportaje sobre un cura en las mismas condiciones que el protagonista de Mar Adentro, que hacía vida relativamente normal con una serie de aparatos que controlaba con la boca y que no podían dejar de recordar la escena final de La puta del rey de Axel Corty. Pero la diferencia de atención prestada a una y otra producción audiovisual, aun estar ambas subvencionadas por el Estado español, dejaba meridianamente cuáles eran las prioridades acuciantes del Estado. Los ciudadanos no necesitan que se les decanten las glorias del aborto y la eutanasia. Necesitan, algunos, artefactos que faciliten su movilidad. No todos los ciudadanos, claro. Algunos ciudadanos necesitan artefactos que faciliten su movilidad, asistentes a los que poder pagar en blanco y no como tantas familias, como decía nuestro particular cutón, el científico Pablo Echenique, es que las familias se ven obligadas a pagar a los asistentes de los ciudadanos con dependencia en negro y sin darles de alta en la seguridad social. Caramba, yo creía que había una ley de dependencia para esto. Necesitan asistentes, educadores y centros especiales que ahora se quieren suprimir con la excusa de la integración, cuando la verdadera integración solo podrá producirse con una formación adecuada. La integración plena habría que dejarla para la universidad, pero suprimiendo los centros de educación especial, esto solo será posible si la calidad docente y discente universitarias siguen bajando como hasta ahora lo están haciendo, porque es evidente que estos alumnos no podrán progresar siguiendo el mismo sistema que el resto, que por otro lado tampoco progresa, porque tampoco se les da un sistema eficiente, tampoco funciona. Es evidente que el viejo argumento del ahorro, ahora esgrimido por quienes se dicen neoliberales y que en sus descuidos en las redes sociales no tienen empacho de repetir consignas nazis, que quizá desconocen, o quizá no. Un argumento fácil de deshacer, porque ¿cuánto cuestan vuestros mítines, vuestros uniformes y vuestros desfiles, vuestros carteles, vuestra música y en general todos vuestros partidos? Y es dinero mucho peor empleado que en asistentes y educadores especiales. Admitamos
Admitamos que los niños no han sido tratados a la manera de los antiguos espartanos, romanos ni árabes y han logrado sobrevivir. No es que aún pueda fallarles el Estado antes de concederles una beca, es que es un fallo grandísimo que pueda fallarles antes incluso de nacer. Bien, ¿qué puede sucederles ahora? Sigamos este itinerario de la vida humana. Pueden ser abandonados y recogidos en centros de menores donde, como hemos visto recientemente, pueden recibir abusos sexuales o incluso pueden ser obligados a prostituirse. Esto, naturalmente, también puede ocurrir en la unidad familiar. Cuando se defiende la familia y los valores tradicionales, hay que recordar que lo que tenía Joseph Fritzl, el monstruo de Amstetten, en su casa y en su sótano, era una célula familiar. Y bastante tradicional, de una tradición anterior al cristianismo e incluso a los romanos, claro, pero tradición lo era tradicional. Aquí, afortunadamente, el Estado sí rinde una función útil. Como la educación es obligatoria, es fácil detectar en los comportamientos, palabras y actitudes trazas de abusos y proceder debidamente de manera colegiada sin que el abusador pueda amenazar o atacar a un educador en concreto, si el proceso se lleva bien, naturalmente. Con la debida formación de los docentes, los maltratadores y violadores de su propia prole, o niños a su cargo, debería tener por seguro su descubrimiento. Claro está que en los regímenes de educación especial resulta más posible que sean los propios educadores los que abusen, como en el caso que Mónica Oltra defendía diciendo que ya puede venir el PP, la congregación de quien quiera o el Sursum Corda, que aquí los niños valencianos tienen la línea de defensa que es la generalidad. Traduzco porque lo dijo en catalán, en dialecto valenciano. Claro, la Generalidad de Valencia era ella, porque la vicepresidía, de manera que la niña que recibió abusos por parte de su marido tuvo que esperar a que casualmente pasara la policía por su centro para pedir el amparo que la Generalidad no le daba. Pero aún así, el caso llegó a saberse, y esto supone un principio esperanzador. Alfonso X el Sabio inició un buen camino al defender a los hijos y a los discípulos de los malos tratos, pero es cierto que se quedó un poco corto al hacer que la ley actuara solo cuando los mataban. Que el Estado pueda retirar a los padres que no fungen como tales y apartar a los maestros con vicio o sevicia es una gran cosa. Puede ocurrir también que los niños se hallen en un hogar en el que, aun no siendo ellos víctimas de conductas delictivas, se cometan delitos o se viva de ellos. Aquí el Estado falla al corregir a los padres o familiares, porque el método del que dispone es, para los verdaderos delitos, el carcelario, del que los ingresados saldrán con más facilidad con adicciones, con sida y con pésimas compañías que con una carrera, como sin embargo no dejan de hacer algunos pocos, que tienen un apoyo que los presos comunes no suelen tener. Los etarras suelen salir con una carrera porque tienen un apoyo dentro de la cárcel y fuera de él que no es el que suelen tener los presos comunes. Y además arrastrarán a este ambiente a sus hijos. La redención por el trabajo propuesta por los anarquistas durante la Guerra Civil debería ser un modelo a recuperar. Por supuesto que sin sus abusos y horrores tan similares a los que Joseph Hartinger y Moritz Flamm encontraron en los comienzos de los campos de concentración nazis. Muy probablemente la utopía anarquista de redención habría acabado como acabaron los campos de Alemania si se les hubiera dado tiempo y espacio. Pero el satánico sarcasmo del letrero "El trabajo libera" o de los campos de reeducación maoístas no debe hacer olvidar que no se tratan sino de sangrientas caricaturas del camino a seguir, cuyo nombre y aspecto exterior simplemente suplantaron. Y un error mayor que las propias cárceles es llenarlo con reos de delitos que no deberían serlo y a los que solo se les puede acabar induciendo y enseñando a cometer delitos reales. Me refiero a los llamados delitos contra la salud pública. Absurda ironía después de las autofelicitaciones y autocondecoraciones por la delirante gestión de la pandemia, que consisten en traficar estos supuestos delitos contra la salud pública
consisten en traficar con lo que en un tiempo no solo se vendía en las farmacias, sino que se daba a los niños para que durmieran mejor. Es el caso de la heroína, publicitada así por Bayer. Los niños no solo pueden ser hijos de delincuentes